Para la mayoría de nosotros, un mal día en los videojuegos significa perder una racha de victorias, encontrarnos con un tramposo, o que el internet decida morir justo antes de guardar la partida. Sin embargo, hay una línea muy delgada que separa la obsesión del delirio, y cuando esa línea se cruza, el game over deja de ser un mensaje en la pantalla para convertirse en una realidad judicial o funeraria. Hoy vamos a analizar 3 casos ocurridos en suelo hispanoamericano, donde el mando de la consola se convirtió en el detonante de tragedias que superan cualquier guión de terror psicológico. Prepárense, porque lo que verán a continuación no tiene puntos de control ni vidas extra. Caso 1. El dúo de la muerte en Buenos Aires. Corría el año 2021, en la localidad de Valentín Alsina, Argentina. En el mundo del gaming, tener un compañero de equipo, un dúo, es una relación basada en la confianza y la coordinación, pero para Brian y Alexis, esta relación se convirtió en una espiral de toxicidad que terminó de la peor manera posible, fuera de los servidores de disparos. Ambos pasaban noches enteras, jugando títulos competitivos. La competitividad es sana, hasta que dejas de distinguir que el personaje que ves en el monitor es solo un conjunto de píxeles y que la persona al otro lado tiene una vida fuera de la red. La tensión entre ellos no nació de una deuda de dinero o un problema familiar, sino de las derrotas constantes en el modo clasificatorio. Alexis, de 22 años, comenzó a recibir insultos constantes de Brian, quien lo culpaba de su bajo rendimiento y de hacerlo perder nivel. El sarcasmo aquí es que Brian se tomaba tan en serio un rango virtual que olvidó que vivía en un barrio donde las acciones tienen consecuencias de peso real. Una tarde de martes, tras una sesión de juego especialmente frustrante, donde Alexis cometió un error táctico que les costó la partida, Brian decidió que el chat de voz no era suficiente para expresar su descontento. Cruzó la ciudad con un arma blanca oculta entre sus ropas. Lo que sigue parece sacado de un simulador de crimen, pero con una torpeza humana desgarradora. Brian llegó a la casa de su amigo, no para hablar, sino para eliminar el problema de su historial de derrotas. En medio de una discusión en la puerta de la casa, frente a la mirada atónita de los vecinos, Brian atacó a Alexis. El nivel de ensañamiento fue tal que las autoridades locales lo describieron como un ataque de ira psicótica. El detalle más perturbador es que, tras ser detenido, Brian no mostraba arrepentimiento por haber terminado con la vida de quien fue su amigo por años. Su mayor preocupación era explicar que Alexis no sabía jugar y que lo estaba retrasando. Imagina tener 20 y tantos años, toda una vida por delante, y decidir que una medalla digital vale más que la existencia de un ser humano. Brian terminó en una celda, donde el único juego que tendrá será contar los ladrillos de la pared por los próximos 25 años. Un desastre total, donde la lógica abandonó el servidor mucho antes del primer ataque. Caso 2. La ejecución por un trade en México. México es un país donde la cultura de los videojuegos es masiva, pero también es un lugar donde, lamentablemente, la violencia real a veces se camufla entre las tendencias digitales. En 2022, surgió un caso que dejó a la comunidad de Free Fire en shock, no por el juego en sí, sino por cómo se utilizó como herramienta de captación y posterior ejecución. En el estado de Oaxaca, se reportó la desaparición de 3 menores de edad. Lo que en un principio parecía una fuga de casa típica de adolescentes, resultó ser algo mucho más oscuro. Los jóvenes habían sido contactados a través de los chats internos del juego. Para los que no están familiarizados, estos juegos permiten una comunicación directa y sin filtros, un paraíso para quienes saben manipular mentes jóvenes. Un reclutador, bajo un perfil falso, les prometió equipo de alto nivel y una vida de lujos en una supuesta organización de deportes electrónicos. Les pidió que se encontraran en una terminal de autobuses para llevarlos a un centro de entrenamiento. Lo que estos chicos no sabían es que estaban siendo reclutados por un cartel local para realizar labores de vigilancia y sicariato. En su mente, estaban pasando de ser jugadores casuales a ser profesionales, pero la realidad era que los estaban convirtiendo en carne de cañón. El desastre ocurrió cuando uno de los jóvenes intentó arrepentirse al ver que el entrenamiento no involucraba teclados mecánicos, sino armas largas de verdad. La organización no acepta renuncias. Como si fuera una misión fallida de un juego de mundo abierto, los criminales decidieron que el joven ya no era útil y que sabía demasiado.
El desenlace fue fatal. Las autoridades encontraron el cuerpo del menor días después, con señales de que su ejecución fue utilizada como una lección para los otros reclutados. Es irónico y cruel que una plataforma diseñada para el entretenimiento se convierta en una ventanilla de reclutamiento para el crimen organizado. Aquí no hubo un fallo de sistema, ni un error de programación. El fallo fue social. Los padres creían que sus hijos estaban seguros en sus habitaciones porque los veían concentrados en la pantalla, sin saber que el enemigo ya estaba dentro de la casa, hablando por los auriculares. Una tragedia que nos recuerda que, a veces, el monstruo más peligroso del juego no es el jefe final, sino el que escribe en el chat global ofreciéndote regalos. Caso 3. El incendio de la envidia en Bogotá. El tercer caso nos lleva a Colombia, a un entorno mucho más doméstico, pero igual de catastrófico. Ocurrió en un barrio de clase media en Bogotá. Aquí, el protagonista es el resentimiento acumulado entre dos hermanos y una consola de última generación. Uno de los hermanos, de 28 años, había logrado comprar una de las consolas más caras del mercado tras meses de ahorro. Para él, era su trofeo, su escape después de trabajar turnos dobles. El hermano menor, de 20 años, compartía la misma pasión, pero no la misma disciplina. El conflicto comenzó cuando el mayor prohibió al menor usar la consola debido a que este último solía maltratar los controles y borrar los archivos de guardado por descuido. Lo que empezó como una pelea de hermanos por quién usa el televisor, escaló a niveles de psicopatía pura. El hermano menor, sintiéndose excluido y humillado por las reglas de la casa, decidió que si él no podía jugar, nadie lo haría. Una noche de domingo, mientras el hermano mayor dormía, el menor vertió líquido inflamable sobre la consola, la colección de juegos físicos y gran parte del mobiliario de la habitación. Su plan original era solo quemar el aparato, una especie de justicia poética desde su perspectiva retorcida. Pero el fuego, a diferencia de los motores gráficos modernos, no tiene límites programados. El incendio se salió de control en cuestión de segundos. El apartamento comenzó a arder y la familia, que dormía plácidamente, se vio atrapada en una trampa de humo y llamas. El desastre dejó a 3 personas con quemaduras de tercer grado y la pérdida total del patrimonio familiar. Cuando los bomberos interrogaron al joven, su respuesta fue tan cínica que heló la sangre de los presentes. Él se creía mucho por tener esa máquina. Ahora que vea cómo se siente no tener nada. Este caso es el ejemplo perfecto de cómo el valor desmedido que le damos a los objetos materiales dentro de la cultura geek puede detonar patologías preexistentes. Una familia quedó en la calle y un joven terminó en un centro psiquiátrico bajo custodia policial, todo por un pedazo de plástico y silicio que, al final del día, solo servía para proyectar luces en una pantalla. Es el glitch más triste de la naturaleza humana, destruir lo que amas para que el otro no lo tenga. Al repasar estos 3 desastres, queda claro que el problema nunca ha sido el código de los juegos, sino el cableado interno de quienes los juegan. La tecnología avanza, los gráficos se vuelven indistinguibles de la realidad, pero nuestra capacidad para perder la cabeza parece estancada en la edad de piedra. Si algo podemos aprender de estos casos en Hispanoamérica, es que es vital mantener los pies en la tierra. Disfruta de la partida, compite, grita si pierdes, pero nunca olvides que al apagar la consola, las personas a tu alrededor siguen teniendo una sola vida, y esa, a diferencia de las de Mario o Master Chief, no regresa nunca. Es impactante ver cómo situaciones que empezaron con un simple «vamos a jugar» terminaron en los titulares más oscuros de la prensa nacional. ¿Cuál de estos casos te parece el más absurdo o aterrador? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. A veces parece que la realidad se esfuerza más que los desarrolladores en crear escenarios de pesadilla. Si te ha parecido interesante este análisis detallado, ya sabes qué hacer para no perderte el próximo caso. Suscríbete ahora mismo. Nos vemos en el siguiente nivel. Si es que el mundo real nos deja.